La arquitecta Giselle Sánchez es la presidenta del Colegio de Arquitectos de Honduras y el arquitecto Oscar Mencía es el vicepresidente. Muchas gracias, arquitecta Sánchez y arquitecto Mencía, por estar unos minutos aquí en el noticiero. Arquitecta, usted del colegio presentó, creo que en marzo de este año, un documento de 73 páginas donde hacían una propuesta para la construcción de centros hospitalarios temporales. ¿Qué pasó con este documento de 73 páginas que tiene no solo el análisis de salud, no solo las consideraciones de la pandemia, sino también hasta lugares identificados donde habilitar estos hospitales temporales en Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba y los diseños incluso de estos hospitales temporales? ¿Qué pasó con este documento? Sí, muy buenas noches, licenciado Edgardo, y a todos también los que nos están viendo. Sí, en efecto, nosotros desde el inicio de la emergencia nos unimos los gremios, tanto el Colegio de Ingenieros Civiles como el CIMEC, para hacernos presentes y en conjunto también con el Colegio de Médicos, en poder aportar soluciones, tomando en cuenta que los gremios buscamos eso, ¿verdad? Sumar a las soluciones de no solo de esta emergencia, sino de otras situaciones que se han dado en el país. Nosotros convocamos en marzo a los arquitectos con especialidad en diseños de centros hospitalarios para poder tener ya un documento tomando en cuenta que la emergencia comenzaba en el país. Se pudo tener acercamientos con arquitectos hondureños que residen en España, en Estados Unidos, en donde ellos nos retroalimentaron con información que ya estaba pasando en esos países y que nos sirvió como de ejemplo para nosotros poder generar un documento que se llama Lineamientos Básicos. Nosotros inclusive solicitamos reuniones con varias instituciones, entre ellas Invest, con Copeco, con el mismo gobierno, para poderles anunciar que nosotros estábamos preparando este documento, el cual pues hasta ahora no ha sido o no fue tomado en cuenta. Es decir, este documento, todo el esfuerzo, el estudio que ustedes hicieron, lo presentaron, dijeron, aquí estamos listos para trabajar, sabemos cómo hacerlo, queremos integrar una comisión para que se puedan habilitar o construir estos hospitales temporales y, como dicen popularmente, no les pararon bola. Sí, sí, la verdad es que nosotros hemos ido tocando puertas. No solamente estamos arquitectos en esta lucha, digámoslo así. Claro. Esto es un tema de ciudadanos. O sea, realmente cualquiera de nosotros puede estar en esta situación y eso es lo que nosotros estamos previniendo. Sí. Poderlo atacar desde el inicio, tomar en cuenta que lo que creemos es algo fundamental para la toma de decisiones. Arquitecta, ¿hubo alguna justificación, algún argumento para no tomarlos en cuenta ustedes en este proyecto de habilitar hospitales temporales? No tuvimos respuesta, Edgardo. La única comunicación que hemos tenido hasta ahora fue en el mes de mayo, finales de mayo por ahí, cuando el ministro Lisandro Rosales nos envió una nota solicitando el apoyo. Nosotros hemos dado seguimiento a la nota, pero hasta la fecha no volvimos a tener pues ninguna comunicación. Sí. Arquitecto Mencía, ¿fue una decisión apresurada la compra de estos 7 hospitales? Que de hecho 2 vienen supuestamente el viernes. Bueno, creo que, buenas noches, ¿verdad? Como Colegio de Arquitectos, desde el inicio, ¿verdad? Tomamos este frente convocando a los agremiados para crear estas propuestas que eran como recomendaciones, ¿verdad? Posiblemente el tiempo, como se menciona, ¿verdad? Se presentó, pero no hubo respuesta. Claro que uno de las primeras problemas que tenemos en este tipo de proyectos es el tiempo, ¿verdad? Tenemos que pensar rápidamente. Quizás el tiempo en que se pudo dar, lo que mencionaron es que ya se habían comprado, ¿verdad? Pero igual el colegio siguió, ¿verdad? Para poder hacer esta propuesta, ¿no? Sí, bueno, el asunto es que ustedes tenían eso, el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras también emitió un comunicado junto a ustedes como Colegio de Arquitectos, incluso ahora solicitando a Invest que proceda dentro del menor plazo posible a la publicación de un informe pormenorizado sobre el proceso de adquisición de estos hospitales modulares. ¿Lo recibieron ustedes alguna información sobre esto, arquitecta? No, nosotros solicitamos en conjunto con el Colegio de Ingenieros Civiles la información.
Sí tuvimos una reunión en abril ellos nos explicaron cómo se iba a manejar el tema de los hospitales, dónde iban a estar ubicados, más o menos el tema de las áreas. Sin embargo, nosotros nos pusimos a la disposición de poderles apoyar a ellos en la parte técnica. Ellos nos mencionaron que sí ya contaban con especialistas y expertos en esto. Sin embargo, no hemos tenido ninguna información al respecto. Más o menos costaron estos 7 hospitales 1.200 millones de lempiras. Si se hubieran construido aquí, ¿hubieran costado igual, más o menos? ¿Arquitecta? Aquí voy a... Sí, por favor. Sí, aquí voy a intervenir en este tiempo explicando un poco la parte técnica, ¿verdad? Claro, como el gremio de arquitectura y construcción y todo, manejamos el tema de metros cuadrados de construcción y nos tocó hacer esa interpolación para poder de alguna forma hacer un comparativo, ¿verdad? Antes que todo aclarar el tipo de centro de tratamiento que le llamamos, ¿verdad? Que no es solo un triaje, no es solo un centro de cuidados intensivos, sino más bien es como un centro integral donde se hace una selección, una distribución a manera de triaje, pero también se da el tratamiento. La idea de estos centros de tratamiento tienen 3 objetivos, como mencionábamos, es por ese miedo que justamente lo acaba de mencionar en las noticias anteriores, ¿verdad? El miedo de no solo el sospechoso de ir al hospital, ¿verdad? Sino también, lo acabamos de ver, el miedo del personal, ¿verdad? Por ese contagio. Entonces, estos centros buscan minimizar ese contagio, tanto para el sospechoso que quiere hacerse la prueba y todo, ¿verdad? También lo interesante, y no es algo que el Colegio de Arquitectos inventó, no es que estamos inventando el agua caliente, sino más bien que muchas veces por un tipo de distribución o circulación podemos evitar esos contagios. No solo el distanciamiento, sino quién pasa por dónde, quién entra por un lado y quién sale por otro, creando esas zonas. Entonces eso nos lleva a poder establecer un área mínima recomendable, ¿verdad?, para establecer estos centros de atención. En este caso, el factor común que se ha estado comparando, ¿verdad?, es el cuántas camas tenía, y nos referimos no a camas, físicamente la cama, sino todo el equipo e instalación que requiere para atender a un paciente, ¿verdad? Inves, cuando se mencionaba 91 camas, 51 camas, hablamos también de El Salvador con otro número, entonces manejamos ese monto, ¿verdad?, de cuánto podía costar esa cama. Hicimos la traducción de metros cuadrados requeridos para un centro ideal y lo comparamos o lo traducimos a un valor por cama, ¿verdad?, saliéndonos aproximadamente el 40% del valor que se presentó, ¿verdad? Sí. O sea, es decir, un 40% menos. Casi es el valor, por decir, si hablo de números, ¿verdad? Estamos un centro especializado para eso, ideal, debería tener por lo menos 6.000 metros cuadrados, ¿verdad? Eso se nos traduce, ¿verdad?, a que al final, si hablamos en lempiras, una cama o en realidad la atención de un paciente andaría por 1 millón de lempiras. Estamos hablando de $40.000 más o menos, ¿verdad? Por eso le digo el 40%, porque $40.000 en equivalente, que según los datos que han mostrado o han sacado varios en las noticias y todo, ¿verdad?, está hablando de que andan por $100.000 cada la unidad, ¿verdad?, de paciente. Entonces, está hablando de 40%, está hablando de como... Está hablando de como... ¿De cuánto está hablando exactamente? Si 1.200 millones, está hablando de unos 500 millones, ¿hubiera costado si ustedes lo hubieran habilitado? Sí, más o menos. Anda así el 40% más o menos de los 1.200, sí, que son 48 millones de dólares. Sí. Muy bien. Otra cosa. Sí, muchas gracias, arquitecto. Y algo millones salen más o menos. Claro, sí. Haciendo ver que es la obra física de construcción, aparte de que como es local, ¿verdad?, estos centros pueden, eso se tomó en base a elementos temporales, sin embargo no es una lona, ¿verdad?, pero no es una carpa que también puede funcionar. Sí. O sea, en realidad no es que tenemos que hacer edificios de concreto, de bloque, ¿verdad? Podemos también optar a una distribución ideal
por carpas prefabricadas y todo, donde lo principal es justamente esa distribución, ese emplazamiento que deberían tener las zonas, aparte de cada uno de los espacios requeridos Claro. que se plantean en el documento, ¿verdad? Sí. Claro. Arquitecta, ¿cuál es la posición del colegio que usted preside en relación a habilitar el Centro Cívico Gubernamental, ya que el Colegio de Arquitectos participó también en abril de este año en una visita que se hizo a estas instalaciones? Sí, bueno, nosotros hicimos una visita en conjunto con Copeco, eso fue a inicios de abril. Estaba también médicos de la CESAL, estaba Secretaría de Finanzas, estaba la DOI que nos hizo el recorrido. Pudimos acceder a uno de los edificios, no las torres, sino que ellos le llaman cuerpos bajos, en donde, bueno, también hicimos una inspección a los estacionamientos. Para nosotros realmente, dentro de lo que hemos propuesto de estos lineamientos básicos, sí es importante tomar algunas consideraciones, ¿verdad? Por ejemplo, la dotación de energía, agua potable, el tema de generador eléctrico que se pueda instalar, las plantas de oxígeno, plantas de succión, o sea, todo el equipo que se Claro. requiere para poder la atención. Claro. El centro cívico cumple con eso, sin embargo, dentro de los edificios ya se encuentran alfombrados, están paredes y techos lavables, ¿verdad? Porque Claro. por el tema del contagio. Claro. Pero en términos También, generales, sí. en términos generales, el Colegio de Arquitectos ve con buenos ojos, tomando las recomendaciones que ustedes hicieron, por supuesto, habilitar el Centro Cívico Gubernamental. Sí, hay zonas que se pueden habilitar. Por Muy ejemplo, está la zona de las plazas. Muy bien. El centro cívico cuenta con 2 grandes plazas que perfectamente se pueden acondicionar. Se puede utilizar alguna estructura, ya sea aligerada, ya que eso rápido se puede montar. Perfectamente se puede hacer y ya cuenta también con estos lineamientos que son básicos y esenciales para poder trabajar en tema de acondicionamiento. Muy bien. La arquitecta, muchas gracias. Es la arquitecta Giselle Sánchez, presidenta del Colegio de Arquitectos, y el vicepresidente Oscar Mencía. Ya regresamos.